De lunes a viernes, desde las 6:45 de la tarde, Pulso Latino con Alejandra Forero. Aquí, en ATV, Canal 15. Pulso Latino es presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Ayer el ministro saliente de Finanzas, Juan David Hirosquín, en horas de la tarde realizó una alocución en la que se pronunció sobre el reporte entregado por el CFT sobre la investigación del presupuesto. Allí indicó que las recomendaciones que fueron postuladas ya las habían aplicado al presupuesto y las tenían en mente y que es momento para enfocarse para el presupuesto 2015. El ministro saliente de Finanzas, Juan David Hirosquín, en su reciente alocución, indicó la posición del gobierno en cuanto al reporte que fue entregado por el gobierno holandés en cuanto al presupuesto de gobierno del año 2014. Varios puntos salieron durante esta intervención. Uno de estos es que en vez de seguirle haciendo adaptaciones al presupuesto 2014, se podría, según el ministro, usar la capacidad económica, financiera y jurídica de este país en una mejor forma para listar rápidamente el presupuesto del año 2015. Según lo que indicó el reporte del CFT, es que este es un presupuesto incompleto y no satisface las exigencias de un presupuesto responsable y duradero. Entre las diferentes recomendaciones que hicieron, el gobierno indica que estas ya se le aplicaron al presupuesto entregado y aprobado por el Parlamento. Aún se mantiene mucho silencio y hermetismo entre el gabinete del gobernador frente a este tema. En Colombia, una niña fue liberada después de ser raptada de su hogar por un sujeto que se la llevó con mentiras. Después de ser entregada a sus familiares, el raptor fue detenido por las autoridades de Colombia y se le imputaron cargos como secuestro, acceso carnal violento y estafa. La menor de 10 años le contó a sus padres durante el reencuentro que después de varios días de viaje fue abandonada por el hombre en el departamento de Putumayo. La niña la dejaron en Colón, Putumayo, para que la despacharan hasta Pasto y de Pasto hasta Mondomo. Luego, en bus llegó a la terminal de transporte de Cali. La madre asegura que el conductor la ayudó a devolverse a su casa en Mondomo, Cauca. La devolvió a Cali y llegó faltando 20 para las 6 a Mondomo. El hombre, que al parecer con engaño secuestró a la pequeña, fue detenido por las autoridades. Sobre él pesan varias denuncias por supuesto abuso sexual. En toda la línea de investigación que se ha hecho, a este sujeto le figuran 4 denuncias por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y innumerables denuncias por estafa. A través de su modus operandi, alquilaba locales para el arreglo de electrodomésticos, de computadores, y de ahí obtenía recursos precisamente para movilizarse especialmente en los departamentos del sur del país. La menor se encuentra bien en su estado de salud y esta mañana regresó de nuevo al colegio. Cámaras de seguridad captaron el violento asalto de un tragamonedas en Comas, en Perú. Tenemos imágenes en exclusiva. Una vez más, los delincuentes le hacen frente con total descaro a la policía. El suboficial de segunda, Inder Cristian Ramírez Polino, se enfrenta cara a cara a los delincuentes y estos no dudan en disparar 3 veces contra él sin ninguna piedad. ¿Algún herido? El policía. ¿Un policía? ¿Dónde sabe el la nombre bala? del policía? Pecho y pierna. Estas imágenes describen minuto a minuto el asalto. El delincuente amenaza a las azafatas, quienes no tienen otra opción que darle los 2.500 soles que habrían recaudado hasta el momento. Un policía herido y pérdidas en dinero fue el saldo que dejó otro incidente, el que se suma a la ola de asaltos en el cono norte de Lima. Caballero, ¿se han llevado dinero? ¿Cuánto dinero se han llevado? No, eso están viendo todavía. Ah, pero ¿se han llegado a llevar? Sí. Están sacando cuenta. Ok. Este video servirá como elemento probatorio para que la policía capture a esta banda de asaltantes, quienes desataron un tiroteo en el casino ubicado en la primera cuadra de la avenida Belaúnde en Comas. Ha querido insertar al carro, pero el chofer ha salido y empezó a disparar. El tombo se aventó y ahí empezó a tirar.
Una vez más, los policías son víctimas de delincuentes que no tienen ningún reparo en disparar a matar. Según lo que indicó el primer ministro de Aruba, en esta semana se dará a conocer el nombre de la persona que ocupará el importante cargo de ministro de Finanzas, después de conocerse que al ministro saliente Juan David Hiroskin se le aceptara su retiro. Varios nombres han salido para tomar su cargo. Al parecer, uno de los más opcionados es el señor Ángel Bermúdez. Lo que sí se conoce es que en esta semana se tendría nuevo ministro de Finanzas en la isla de Aruba. Según información recibida durante esta semana, se estarían realizando los últimos trámites para que el retiro del ministro de Finanzas, Juan David Hiroskin, sea completo. Después de que fuese aprobado por el Parlamento el viernes pasado, durante esta semana se conocerá quién tomará a su cargo las finanzas del país Aruba. Al parecer, una de las personas más opcionadas para tomar esta labor es el señor Ángel Bermúdez, quien no es una persona ajena a las finanzas, aunque él no se ha pronunciado sobre este tema. Durante esta semana, otros nombres saldrán postulados a la luz pública. Cabe resaltar que quien tome a su cargo esta importante labor deberá contar con la situación que se está presentando en estos momentos entre Holanda y Aruba, la situación económica del país y ver cómo se pueden bajar gastos y subir entradas y así llegar a un presupuesto balanceado. A esta hora se desarrolla una fuerte controversia en Bogotá por las consecuencias de la rumba extendida. Y es que los médicos del Hospital de Suba, un barrio de Bogotá, denunciaron que aumentaron los heridos y los casos de urgencia durante los fines de semana tras la implementación de esta medida. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno tiene otra información. ¿Quién tiene la razón? Este video de la cámara de seguridad del área de reanimación del Hospital de Suba muestra el momento en el que dos pacientes en estado de embriaguez se oponen a ser atendidos por el personal médico. Insultan y golpean a los médicos y al grupo de seguridad. Incluso la policía tiene que intervenir. Estas escenas se han vuelto cada vez más frecuentes y las directivas del Hospital de Suba están en alerta, pues aseguran que la rumba extendida ha influido en el aumento de pacientes en urgencias y en las agresiones de los usuarios al personal médico. En un hecho similar, este doctor fue agredido durante el fin de semana. El señor, de manera agresiva, empezó a tratarnos mal a mí y a la enfermera. Nosotros dijimos que se calmara, que esto era un centro médico y que había más pacientes hospitalizados. El señor no entendió cuando fue que de repente sentí el primer puño en la cara. Como tengo braques, me alcanzó a lesionar. Cuando yo me fui a levantar, sentí el otro y fue cuando me lanzó contra el mesón y me rompió la cabeza. Según las cifras entregadas por el Hospital de Suba, de 40 pacientes que se recibían el fin de semana pasaron a 70 en promedio, desde que empezaron los planes piloto de rumba extendida. En un 25 a 30% se han incrementado el número de casos que llegan a nuestra urgencia por lesiones personales, heridas por armas cortopunzantes, heridas superficiales, contusiones por riñas callejeras. Los galenos dicen que apoyan la medida de rumba extendida, el trabajo de la policía y los dueños de los bares, pero aseguran que falta mayor control en la localidad. Lo que estamos viendo es que posterior a la rumba, las personas en la calle están sufriendo de lesiones, de atracos, lo que ha incrementado ese número de pacientes que nos llegan a las urgencias. Consultamos la gerencia del Hospital de Kennedy y allí nos informaron que también aumentaron los pacientes en urgencias, pasaron de 90 a 100 pacientes el fin de semana. Dos fiscales fueron descubiertos tomando licor en plenas horas de trabajo. Esto fue lo que ocurrió en Huancayo, un área de Perú. Fue un representante de la Fiscalía de Control Interno de Huánuco que descubrió a sus colegas en plena juerga en horas de trabajo. Toma foto. Quédense ahí. El que evita ser captado por las cámaras es Carlos Méndez Carranza, quien intentó escapar amenazando a un policía. Cierra la puerta. Pásale. A su costado, el doctor, identificado como César Canal Cabrera, no pronunciaba palabra alguna, mientras el otro fiscal, que responde al nombre de Wegen Willington Borda Muriel, ni intentó taparse el rostro al ser descubierto. Según este informe de la Fiscalía Provincial de Lauricocha, el hecho fue denunciado por unos pobladores cuyas diligencias fueron suspendidas por estos cuestionados trabajadores que prefirieron libar cerveza en vez de realizar sus labores.
Y es que la música a todo volumen y según testigos, el escándalo que habría estado ocasionando los magistrados terminó por colmar la paciencia de los moradores de esta vivienda. Sin embargo, esta no sería la primera vez en que se ven envueltos en este tipo de escándalos, tal y como lo señala el quinto párrafo del documento acerca de sus reincidencias, pese a prometer cambiar. Todo indicaría que la suerte de estos trabajadores públicos estaría echada. Ayer varios ministros junto al primer ministro de Aruba se dirigieron al centro de VNO para así firmar el libro de condolencias por la muerte de varios holandeses y de otras nacionalidades que perdieron su vida en el trágico accidente de la compañía aérea Malaysia Airlines. Todo el Consejo de Ministros en su totalidad estuvieron allí firmando este libro que será llevado a Holanda para los familiares de las víctimas de este trágico accidente. Todo el Consejo de Ministros ayer en horas de la mañana estuvo en las oficinas de VNO para uno a uno firmar el libro de condolencias que será enviado a Holanda para expresar su solidaridad con los familiares de las víctimas del trágico accidente de la compañía aérea Malaysia Airlines que salió desde Holanda y que fue derribado por un misil en cercanías a Ucrania. El gobierno en nombre del pueblo de Aruba se expresó su sentido de condolencias en este dolor conjuntamente con el gobierno holandés. Mediante este libro firmado por cada uno de los ministros, se demuestra el sentido de condolencia por las familias de las víctimas, tanto en Holanda como en nuestra hermana isla de Curazao. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo de la República Popular China firmaron 38 acuerdos en diferentes áreas y se comprometieron a estrechar lazos de cooperación binacional. Milagros Zambrano nos tiene los detalles. Ambos mandatarios asistieron al acto de clausura de la 13ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel que revisó proyectos estratégicos entre las dos naciones. El presidente Maduro dijo que el financiamiento con China no representa deudas pesadas para Venezuela. El financiamiento, como todos sabemos, no le pone a nuestra patria una deuda pesada, no. Es un financiamiento que es respaldado por una fórmula de producción y suministro de barriles de petróleo que ya van por 524.000 barriles diarios a China. Quiere decir que es una fórmula virtuosa que permite financiamiento, desarrollo y no crea deudas pesadas como en los viejos sistemas cuando en Venezuela se aplicó el neoliberalismo salvaje y se saqueó financieramente a nuestra patria. Por su parte, Xi Jinping resaltó que la asociación estratégica entre China y Venezuela busca desarrollo conjunto y resaltó la importancia de trabajar en base a ganancias compartidas y desarrollo común. Ha sido testigo de la suscripción de una serie de documentos de cooperación importantes que atañen a energía, finanzas, infraestructura, minería, agricultura y alta tecnología. Situándonos en este nuevo punto de partida histórico, estos documentos de cooperación son como piedras sólidas que contribuirán a la construcción del camino de desarrollo de nuestra asociación estratégica integral. Durante la primera visita, Xi Jinping junto al presidente Maduro recorrió el complejo habitacional Tiuna, donde se ejecuta la construcción de viviendas dentro del convenio China-Venezuela. Milagros Zambrano, Noticiero Venevisión. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.